Se equivocó con la dosis. La perra murió y con ella toda una línea de sangre. Dosis equivocada. La clínica veterinaria estaba junto a la carretera, entre una gasolinera y una tienda de repuestos. El cartel gris de Armonía Animal tenía la pintura levantada, la letra O a punto de caerse. Dentro olía a cloro y a pelo mojado. Las paredes blancas estaban marcadas por huellas de patas que ninguna limpieza podía borrar. Grace se dejó caer en una silla, sacó del bolsillo una libreta pequeña. Páginas llenas de números, créditos, recibos de luz, compras mínimas. Abajo una nota: ahorrar para mudanza. Ella sabía que otra ciudad le daría un respiro. De momento tenía colas, olor a cloro y llamadas de cobradores. Ese día se sentía más cansada que nunca. El café mal digerido le zumbaba en la cabeza. El teléfono brillaba con recordatorios de impagos. La fila era la misma de siempre. Un gato con la oreja infectada, un perro con pulgas, una mujer discutiendo por el precio de la vacuna. Todo eso lo comprimía en 2 líneas de la ficha. Su siguiente sonaba cada vez más seco. La puerta volvió a chirriar. Entraron los criadores, él con una chaqueta gastada, ella con una libreta. En la correa, una perra de raza, dorada, con el pelo brillante. Grace sabía lo que valía esa línea. «Operación programada», dijo la mujer, voz de contadora. «Lo apunto», contestó Grace. En quirófano abrió un cajón. Fila de frascos gemelos. Etiquetas blancas, tapas iguales. En uno las letras torcidas, la impresión corrida hacia abajo. Se quedó mirando. Cogió 2 a la vez y los puso en la bandeja. La mano iba más rápido que la cabeza. La enfermera entró dejando caer unas pinzas. «Vamos a apagar a la perra como si fuera la tele», murmuró Grace. La perra movió las orejas, como si entendiera algo. Grace le acarició el cuello, gesto más para ella que para el animal. Todo debía ser rutinario, procedimiento estándar, un par de horas de trabajo, cenar algo barato y tachar otra deuda en la libreta. Afuera el viento arrastraba barro sobre el asfalto. Nadie miraba las ventanas. El error ya había ocurrido, silencioso, como un interruptor cayendo en una habitación vacía. El mundo hizo como si nada. El quirófano tenía aire de provincia, linóleo cuarteado, lámpara en trípode zumbando como transformador viejo, mesa de acero con arañazos de garras. La enfermera volvió a dejar caer unas pinzas, masculló una grosería, las recogió del suelo. Tenía la costumbre de ponerles nombre de coche a los pacientes. «¿Está listo el Ford Explorer?», preguntó, mirando a la perra dorada. En el pasillo se oía el paso regular de botas. El criador caminaba de un lado a otro contando en voz alta. 1, 2, 3, como en una subasta. La mujer estaba en el banco, hojeaba su libreta. «Si pasa algo, el seguro cubre, pero solo la mitad». «Ajá», respondió él sin mirarla. Grace observaba la mesa con los frascos. Todos iguales, etiquetas blancas. Cogió uno, después otro, los dejó juntos. Pensó, el horario quema. Hay que ir rápido, el siguiente ya espera. Sabía que cortaba camino, rompiendo norma. La mano ya iba al émbolo. Acostaron a la perra en la mesa. Grace insertó la aguja. El animal cerró los ojos de inmediato, sin transición. «Vaya qué rápido», dijo la enfermera. «La sedación pega más que un cupón de descuento», rezongó Grace, desviando la vista. La cirugía siguió su curso, sin complicaciones. Corte, sutura, gasa. En la radio sonaba un anuncio de pizza, como si el mundo siguiera ocupado en sus tonterías. Grace escribió un solo dato en la ficha. Presión excelente. Demasiado buena.
Se quedó mirando el número. Demasiado plano. Demasiado exacto. En la bandeja quedaron 2 frascos vacíos. Nadie preguntó por qué. La enfermera los tiró al cajón junto a los instrumentos. La operación terminó. La perra permanecía inmóvil, respirando parejo. A los criadores se les hizo pasar a la sala de espera. «Todo salió bien. Mañana podrán llevársela», dijo Grace con su voz habitual. Se quitó los guantes, se lavó las manos. En el espejo vio un rostro agotado. Le cruzó la idea. Algo anda mal. Pero la enfermera ya la llamaba. Había un Honda Civic en la otra sala. Grace asintió y siguió. Trabajo corriente. Solo que la dosis no lo era. La casa de los criadores estaba en las afueras, al lado de un campo donde el viento arrastraba bolsas de plástico sobre la tierra helada. Esa tarde volvieron de la clínica. La perra estaba adormecida, pero se abalanzó sobre el cuenco y lo lamió entero. El hombre quitó la correa, la tiró en una silla. La mujer sacó la libreta, apuntó peso y temperatura. 38,9, dijo levantando el termómetro hacia la luz. «¿Normal?», respondió él. «Igual lo apunto». «Apunta». Él encendió la tele. Fue cambiando canales. Murmuraba. «Los cachorros de esta línea mantienen el precio. O bajan. Los de Carter ya valen 300 menos». La mujer puso un cuenco con valeriana, para que se calme. «Bueno, con tal que no se nos muera». La perra se tambaleó y se echó junto al sofá. Respiraba fuerte, pesado. La mujer volvió a escribir. Temblor en las patas, respiración ruidosa. La noche fue punzante en silencio. La primera vez se despertaron cuando la respiración se volvió ronca, como fuelles oxidados. La mujer se levantó, buscó el pulso, acarició al animal hasta que el sonido se apagó. La segunda vez, el hombre oyó cómo la perra intentaba levantarse, se tambaleaba y caía sobre la alfombra. Apenas murmuró. «Aguanta». La tercera vez los dos se incorporaron de golpe. Pero en la casa no se oía nada, solo el reloj marcando segundos. Al amanecer ya no había respiración. La mujer le cerró los ojos con la mano temblorosa. Igual escribió lo último en la libreta. 0435, paro. El hombre fumaba en el porche, mirando la oscuridad. Lo primero que hizo la mujer fue mandar un mensaje al chat de criadores. ¿Alguien se topó con muerte súbita después de cirugía? Línea... Las respuestas llegaron rápido. 1. También nos pasó. Otro. Esa raza es débil. Un tercero. Genética, 100%. Al anochecer, el rumor ya corría. En el bar, en la barra lo discutían igual que el precio del grano. Unos opinaban, otros se reían. Todos sacaban conclusiones. En apenas un día, la muerte de una perra se volvió semilla de habladuría. Y esas raíces crecían más hondo de lo que los propios dueños podían imaginar. A los pocos días, los rumores dejaron de ser susurros y se volvieron ruido. Los foros servían, pero más escandalosa fue la reunión del club de criadores. El salón olía a café barato de una máquina vieja que resoplaba y escupía vapor, como si también quisiera opinar. La gente se sentaba en mesas largas, chasqueaba bolígrafos, movía papeles de un lado a otro. El presidente, alto y flaco, habló con voz solemne, como recitando un juramento. «Estimados colegas, el asunto no es un caso aislado, sino toda la línea. Debemos actuar para preservar la reputación». Entre los presentes destacaba un hombre con una corbata ridícula de huellitas. Se secaba la frente con un pañuelo y repetía como un sello de goma. «Hay que pensar en el mercado, hay que pensar en el futuro. Sin confianza del cliente, quiebra total». No gritaba, pero la voz se le quebraba. Estaba claro que temía la bancarrota más que cualquier otra cosa. En la sala se oían murmullos cruzados. Unos culpaban a la genética, otros señalaban a la clínica.
Alguien soltó con media sonrisa. La genética es como el clima, siempre tiene la culpa. Las risas fueron cortas, nerviosas. El presidente levantó las manos. Votemos. ¿Quién está a favor de retirar la línea? Las manos se alzaron casi todas a la vez. Solo 2 mujeres al fondo dudaron. Una miraba sus notas, la otra una correa vacía que colgaba junto a la silla. Por un momento pareció que iban a cambiar el resultado, pero al final, sin mirarse entre sí, también levantaron la mano. Decisión tomada. Después de la reunión, las noticias se dispersaron en segundos. En redes aparecieron titulares: línea prohibida, se retiran cachorros. Anuncios de venta desaparecían uno tras otro. Los criaderos quedaban con jaulas vacías. Los dueños sacaban cajas con juguetes y mantas. Grace, mientras tanto, estaba en su despacho redactando un informe. Complicaciones. Posible debilidad hereditaria. Líneas rectas, papel limpio. Y parecía que ese papel tenía vida propia, cubriendo lo que pasaba en la sombra. Un solo caso se convirtió en decisión colectiva. El ruido fue más fuerte que la verdad, y las manos que dudaron se disolvieron en la multitud. El teléfono de la clínica seguía sonando, pero Grace contestaba cada vez menos. Las quejas se mezclaban en un mismo zumbido. Unos pedían compensación, otros amenazaban con sacarlo en televisión, otros decían que esto apenas empieza. Ella escuchaba, tomaba notas y se daba cuenta de que ya no retenía nombres. Lo único que importaba era la cantidad de llamadas, no el contenido. Una reclamación formal la obligó a ir al abogado. Su oficina quedaba encima de un banco. Techo bajo, olor a tinta barata. En la mesa, montones de papeles perfectamente alineados con regla. «Lo cargamos a genética», dijo, sin levantar la vista. «Seguro, habitual, sin consecuencias. Los muertos no son testigos». Grace abrió la boca. Quiso decir, había 2 frascos. Las palabras se le atoraron, la lengua pesada. Solo asintió. La frase quedó flotando en el aire, como un documento sobrante en un expediente que nunca se registra. El abogado siguió con la misma calma. Formulación estándar. No es posible establecer la causa exacta de la muerte. Probable predisposición hereditaria. Se escribe y el caso queda cerrado. Sonrió torcido. Al final, la genética es el mejor abogado. Nadie la cita en el juzgado. Grace firmó. Las líneas negras parecían impersonales, frías, como una sentencia sin nombre ni perro concreto. Mientras tanto, las decisiones del club se ejecutaban. 5 de febrero, sacrificadas 3 camadas. 8 de febrero, suspendida la cría de 2 hembras. 11 de febrero, destruidos 15 cachorros para preservar la reputación. Fechas y cifras formaban un calendario, no una historia. Gente ejecutando rápido, sin emoción, como tachar ítems de una lista de compras. Esa noche, Grace miraba por la ventana. En la carretera, el agua del deshielo se acumulaba. Los coches la partían con sus neumáticos. El mundo seguía. Solo ella sabía. El error estaba escondido en los papeles, y ahora el papel mismo estaba matando más que una jeringa. No habría juicio, pero el silencio era peor que cualquier tribunal. El invierno en la ciudad seguía su curso. Feria en la plaza, niños en trineo, perros corriendo tras bolsas al viento. Pero alrededor de Grace la estación era otra, un silencio espeso. En el bar de siempre colgaba el cartel de «Se admiten perros». Antes daba risa. Ahora cuando Grace entró, la risa se apagó. El camarero sirvió cerveza, pero sin lo de siempre. La gente en la barra fingió leer el menú. La pausa después de su «gracias» pesaba más que cualquier palabra. En la farmacia compró suero y vendas. El dependiente pasó el código, le entregó la bolsa en silencio, mirando la pantalla como hipnotizado. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado un par de segundos de más.
Ninguna frase, pero el mensaje era claro. Allí no la querían. En el aparcamiento un vecino limpiaba nieve del coche. Al verla, se detuvo. Se quitó un guante, como para decir algo. Solo asintió. Luego volvió a rascar el parabrisas. Silencio otra vez. Por la tarde Grace abrió el diario. Una nota pequeña. Optimización del programa de cría. Reputación nacional preservada. Ni palabra de la clínica, ni insinuación de culpa. Lo leyó 3 veces y entendió lo que había entre líneas. Decenas de animales eliminados. En la clínica rellenó un nuevo formulario. Fecha, dosis, firma. La pluma se le trabó en mitad de la línea y dejó una mancha. Apoyó la taza al lado. Un 6º varo de café marcó el papel, como si fuera el contador de errores. La ciudad seguía viva. Para ella todo parado. Las miradas en la espalda sustituyeron a las acusaciones. Los periódicos hablaban con otras palabras. El papel escondía la verdad mejor que cualquier pared. Y cada vez que pasaba por delante del bar con el cartel «Se admiten perros», sentía los ojos en la nuca. Nadie decía nada. Y bastaba. La clínica estaba vacía. Las lámparas zumbaban. El grifo goteaba parejo, como un cronómetro. Grace estaba sentada frente al registro de procedimientos abierto. Páginas idénticas. Fechas, dosis, firmas. Nada personal. Encontró la línea de aquel martes. Un trazo de bolígrafo. Números comunes. Pero esos números habían costado decenas de vidas. Grace apoyó la taza justo encima de la anotación. El círculo de café se extendió alrededor de la fila. Esta vez no fue un accidente. Era su propia marca de culpa. Dentro del sobre había billetes. Ya los había enviado de forma anónima al refugio de animales callejeros. No por redención. Eso no devolvía la perra. Pero alguien tendría comida y medicinas. Un gesto mínimo, que no borraba la culpa, pero la mantenía presente. Debajo de los papeles estaba el billete de autobús, nunca usado. En su día había sido un sueño. Mudarse, empezar de nuevo. Ahora parecía ajeno. Irse sería huir. Grace se quedó, consciente. Esa ciudad era su castigo. Allí, cada mirada y cada pausa le recordaban el martes. Cerró el registro, dejando el círculo de café como un sello. Los errores no viven en los papeles, viven en la gente, en el silencio de los vecinos, en las correas vacías, en las pausas de las conversaciones. Apagó la luz. El último sonido en la sala fue la gota del grifo. Y nada más.